Sí, se ve. Bien. Vamos a empezar ahora a charlar un poquito sobre unos equipos que utilizamos mucho en la industria y también en refrigeración para algunas cuestiones de los condensadores, para ayudar a condensadores enfriados por agua, que son lo que se denomina torres de enfriamiento de agua, ¿sí? Como su nombre lo dice, una torre de enfriamiento de agua es un elemento muy sencillo que nosotros utilizamos para extraerle calor a un caudal de agua, bien, a determinada temperatura. Y utilizamos como fluido refrigerante, por decirlo así, o medio para extraerle calor a una corriente, a un caudal de agua, aire atmosférico, aire ambiente, ¿sí? O sea que es un elemento extremadamente sencillo. Ponemos en contacto una corriente de aire movida por ventiladores y una corriente de agua. Bien, y ahí hay un intercambio de calor. Eh, Así que de eso vamos a hablar un poquitito de ahora, a continuación. Bien, creo que no me faltaba nada hacer, estamos compartiendo audio, video. Entonces, vamos a recorrer algunos conceptos ya vistos en termodinámica. Uno era lo que se llamaba temperatura de bulbo húmedo. Lo más sencillo de recordar era cómo se medía la temperatura de bulbo húmedo del aire a una determinada condición. El aire tiene una determinada temperatura bulbo húmedo o propiedades que varían en función de su temperatura, su contenido de humedad que tenga, varía con las horas del día, el lugar geométrico, bien, o sea que es una variable. ¿Cómo se mide la temperatura de bulbo húmedo? Y ustedes recordarán que se utilizaban dos termómetros, uno en contacto con la corriente de aire y otro lo mismo, pero cuyo bulbo estaba embebido en un paño mojado, un algodón mojado, ¿bien? Y esos dos termómetros, eh, ante una corriente de aire, aire en movimiento, tenían la particularidad de marcar dos temperaturas diferentes, ¿bien? Aquel que me determine la temperatura de bulbo seco, obviamente, es la temperatura en la condición que tiene el aire en ese instante. Pero el otro, que tiene el paño embebido, normalmente, salvo una única excepción, marca una temperatura diferente a la del otro termómetro, ¿sí? Y inferior. Esa temperatura que marca este termómetro es lo que denominamos la temperatura de bulbo húmedo. Y ahora, eso es la forma en que uno lo podría medir, no el significado de esa temperatura. Ahora vamos a analizar un poquito qué está representando o qué simboliza esa temperatura de bulbo húmedo. Ustedes recordarán que en un diagrama ciclométrico, voy a abrir nuevamente el diagrama ciclométrico, para una determinada condición del aire, ¿sí? Por ejemplo, esta que yo estoy colocando ahí, con el cursor en rojo, o la voy a poner acá para que sea más fácil, tengo el aire con una temperatura de 30 grados centígrados, ¿sí? La temperatura de bulbo húmedo se determinaba siguiendo una línea de entalpía constante, que es esta punteada que yo tengo acá, ¿sí? Para esta condición del aire, que tiene 30 grados centígrados y 10, 20, 30, 40, 50% de humedad relativa, la temperatura de bulbo húmedo se obtenía siguiendo una línea de entalpía constante, es esta, hasta chocar o interceptar la línea de saturación y después bajar verticalmente para ver la temperatura, que me da 22 grados centígrados. Eso es la temperatura de bulbo húmedo del aire en esta condición particular donde está el cursor ahí. ¿Bien? Ok. Ahora, eso, ¿cuál es el significado que tiene? Veamos un poquito. Vamos a suponer que yo tengo una corriente de agua en contacto con una corriente de aire no saturado. El aire no saturado que está circulando ahí, yo lo caracterizo con este punto A ubicado en un diagrama ciclométrico. Bien, lo mismo que charlamos un poquito con evaporadores, cuando hablamos
una superficie húmeda en contacto con una corriente de aire, el aire que está en contacto íntimo con la superficie del agua, ese aire va a copiar la temperatura que tiene la gota de agua, por decirlo así. Y al estar en contacto con agua, va a absorber, o sea, tiene la capacidad de absorber vapor de agua hasta un punto de saturación, ¿verdad? Esto siempre lo hace el aire atmosférico. Con lo cual, esa capa de aire que está en contacto con esto, yo la ubico a una determinada temperatura, que es la temperatura que tiene el agua acá en el punto 1, y la puedo ubicar en el diagrama ciclométrico sobre la curva de saturación. ¿Qué es lo que estoy representando? Al agua por medio de la película de aire que está en íntimo contacto con ella. Por eso lo estoy dibujando ahí. En este caso, si nosotros observamos, el aire tiene una determinada temperatura, no importa, T sub A, y el agua, por decirlo así, representada por el aire que está en contacto con ella, tiene otra determinada temperatura, que yo llamo en este caso T sub 1. Puede ser que esta temperatura sea menor, como la que estoy dibujando en el diagrama, que la temperatura que tiene el aire. A modo de ejemplo, el aire está a 30 grados centígrados y el agua está a 28 grados centígrados. Bien, el aire tiene mayor temperatura que el agua. Pero si yo observo, ¿sí?, la condición de entalpía, por decirlo así, del agua, es mayor que la entalpía que tiene el aire. Bien. Por lo tanto, si hay alguien que está en contacto con otro y ese alguien tiene mayor entalpía que el otro, va a haber un intercambio de energía, de aquel que tiene mayor entalpía a aquel que tiene menor entalpía, que no depende únicamente de su temperatura. Bien. Otra característica que tiene esto es que el agua o el aire que está en contacto con el agua tiene una determinada presión de vapor parcial de agua. Recuerden que la presión parcial del vapor de agua es proporcional al contenido de humedad absoluta, o sea, a los gramos de agua por kilogramo de aire seco, ¿no? Son proporcionales. Entonces, acá, tiene como les decía, una determinada presión de vapor parcial. Y la del aire puede ser esta, representada en este caso. Observemos que el aire tiene mayor temperatura de bulbo seco que el agua. Por ende, podríamos decir que si están en contacto, rozándose uno con el otro, el aire tendería a darle calor al agua por diferente temperatura. Esto es cierto. Ese gradiente de temperatura, ¿sí?, es la fuerza impulsora para la transmisión de calor sensible, si gustamos, entre el aire en este caso, hacia el agua. Pero acá, en esta combinación agua-aire, aparece otro elemento en juego que no lo tenemos presente, o no lo tenemos presente, que es la transmisión de masa, de materia, de una sustancia a la otra. En este caso hablamos de vapor de agua. ¿Bien? ¿Y esto qué significa? Que si yo tengo una capa de aire que tiene una presión parcial de vapor superior a la de otra capa de aire que se ponen en contacto, aquel que tenga mayor presión parcial de vapor le va a transmitir masa al que tiene menor presión parcial de vapor, por diferencia de presión. O sea que de esta capa de aire, ¿sí?, que tiene esta presión parcial o contenido de humedad absoluta, va a entregar vapor de agua a la corriente de aire. Al disminuirle, ¿sí?, la humedad absoluta, porque le está entregando masa a la corriente de aire, se vuelve a hidratar porque está en contacto con agua. O sea que va perdiendo masa esa película de aire, pero a su vez va tomando masa nuevamente ¿de quién? Del agua. Le está sacando masa al agua, la evapora y por diferencia de presión de vapor se la pasa al aire. Y esto es un proceso continuo que ocurre. ¿Bien? Ok, como la masa tiene
relacionada una cantidad de energía a ir perdiendo masa y entregársela al aire. Obviamente, el aire gana entalpía y el agua pierde entalpía. Por lo tanto, si el aire se va a enfriar, en este caso, va a disminuir su temperatura, pero va a aumentar su humedad absoluta, con lo cual va a ganar entalpía. Y el agua la va a perder. ¿Y qué va a hacer con eso? Va a producir un efecto de enfriamiento. Bien, enfriando la gota de agua. Supongamos que la gota de agua, en este caso, pasa del punto 1 al punto 2. Voy a hacer mención a esto para que a ver si se redondea el tema, explicándolo en palabras. Después vamos a explicarlo en expresiones. Acá, el agua y el aire tienen un intercambio de energía. En esta gráfica que yo hago, el aire tiene mayor temperatura que la gota de agua. Por ende, esta diferencia de temperaturas es la fuerza impulsora para la transmisión de calor del aire al agua. ¿Esto qué significa? Que en este caso el aire tiende a calentar al agua. Pero a su vez hay una transmisión de masa desde el agua al aire. ¿Por qué? Porque el agua tiene mayor presión parcial, el agua no, el aire que está en contacto con el agua tiene mayor presión parcial de vapor, ¿lo ven? Que la del aire. Por ende, va a haber una transmisión de masa desde el agua hacia el aire. Como esta diferencia de presión parcial de vapor, ¿sí? Esta fuerza impulsora, vence a la fuerza impulsora por diferencia de temperaturas, gana el que tiende a enfriar el agua y no el que tiende a calentar al agua. O sea, que la gota de agua disminuye su temperatura hasta el punto 2. Acá nuevamente se plantea exactamente lo mismo que antes. Hay una variación de temperatura entre el aire y el agua. Ahora mayor que antes. O sea que este efecto de calentamiento es más grande o mayor que el anterior. Pero sigue habiendo una fuerza impulsora de diferencia de presión de vapor parcial entre el agua y el aire, ahora más chica que antes, era esta, pero de todas maneras tiende a ganar el efecto de enfriamiento con respecto al efecto de calentamiento. Ahora en menor medida, pero sigue ganando. Y el agua desciende su temperatura hasta el punto 3, por ejemplo. Y el punto 3, supongamos que coincide con la línea de entalpía constante. Ahora, tanto el aire como el aire que rodea al agua, lo estamos denominando agua, tienen la misma entalpía. Si tienen la misma entalpía, no puede haber intercambio de energía. ¿Y esto qué significa? Que en este proceso de intercambio, ¿sí? El aire va a enfriarse y va a absorber humedad absoluta, pero no le va a variar la entalpía. Y el agua ni se va a enfriar ni se va a calentar porque no le va a variar la entalpía. Lo que va a perder es masa. Bien, va perdiendo masa el agua, pero no se enfría ni se calienta. A este último punto, ¿no? Que está representado, recuerdan, línea de temperatura de, siguiendo una línea de entalpía constante y midiendo la temperatura que determina esto, decíamos que era la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Bueno, esto es lo que representa. La temperatura de bulbo húmedo representa en un contacto agua-aire atmosférico, ¿sí? La temperatura a la cual estas dos fuerzas impulsoras, una de enfriamiento y otra de calentamiento, se igualan. ¿Bien? O sea que tanto el efecto de
aumento, por decirlo así, de temperatura dado la variación, el aumento, perdón, la ganancia de energía dada por la variación de temperatura se iguala con la variación de energía dada por la variación de presión parcial de vapor. Estas dos fuerzas impulsoras se igualan y ahí el agua ya no desciende más su temperatura. A esa condición la determinamos como la temperatura de bulbo húmedo en ese momento. Y el agua no se enfría más. Al contrario, si yo pusiese una corriente de agua, en vez del punto 1 estar acá, estar por debajo de la línea de entalpía, la del agua que la del aire, ¿me siguen lo que estoy diciendo? Sí. El proceso sería inverso. Ahí como la diferencia de temperatura, la fuerza impulsora del calor sensible, es tan grande con respecto a la fuerza impulsora que es más chiquitita, de diferencia de presión parcial de vapor, el aire tendería a calentar el agua y el recorrido sería así, hasta que llega al punto 3 y se estabiliza. Y ahí queda la temperatura del agua, igualada a la temperatura de bulbo húmedo que tiene el aire en esa condición. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que yo puedo enfriar una corriente de aire simplemente estando en contacto, perdón, una corriente de agua, simplemente estando en contacto con aire atmosférico. Y la condición es que yo no podría disminuir la temperatura de esa corriente de agua por debajo de la temperatura de bulbo húmedo del aire que estoy utilizando. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, sí. Bien. Mira, voy a No, yo poner un no, más o caso. menos. O sea, Voy a poner. físicamente, ¿cuándo sería? Digamos, o sea, ¿Cómo? un ¿Cómo? ejemplo. Yo no te, Un no te sigo ejemplo. mucho. Un ejemplo. Estoy en el Sahara, por decirte una huevada, ¿sí? Temperatura en el Sahara, 45 grados centígrados. ¿Hay mucha humedad en el Sahara? ¿El aire tendrá mucha humedad? ¿Desierto? ¿Qué te parece? Nada, ¿no? Para mí que no, pero no fui Bueno, nunca. la voy a poner ahí, en esa condición. 45 grados centígrados, 10% de humedad relativa. ¿Sí? La temperatura de bulbo húmedo del aire en esa condición, ¿cuál sería? Mira, me estoy Sí, moviendo yo sí. acá. Esa parte te sigo. Llegás hasta ahí, vas ahí donde toca y bajás. 21 grados centígrados. ¿Sí? Con esa condición de aire, 45 grados centígrados, temperatura de bulbo seco del aire, 10% de humedad relativa, temperatura de bulbo húmedo 21 grados, dije más o menos, qué sé yo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo puedo enfriar una corriente de agua, una lluvia de agua, una corriente de agua de, ponele, 35 grados centígrados, la puedo llegar a enfriar como máximo hasta la temperatura de bulbo húmedo del aire que está a 45 grados centígrados. La puedo llegar a enfriar a 23, 24 grados centígrados. El agua. ¿Con qué? Con aire. ¿Qué temperatura tiene? 45 grados centígrados. ¿Comprendés ese efecto? Sí, creo que sí. Bien. Decime lo que no crees o lo que no entendiste. Conceptualmente, ¿no? O sea, hablando, lo expresamos en palabras. Dale, te escucho. Sí, ¿Qué sí, es la no, parte esperá, que... estoy pensando cómo preguntarte. O sea, vos tenés vos tenés esa temperatura, ese porcentaje de humedad, y yo lo Sí, a máximo ver, que voy a enviar. lo voy a redondear de esta manera. Nosotros tenemos en la cabeza que alguien que tiene mayor temperatura le entrega energía a alguien que tiene menor temperatura. ¿Sí? Sí, sí. De eso olvídate. Esto es así. Siempre hay una transmisión de energía de aquel cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Entonces yo te estoy diciendo, tengo aire a 45 y tengo agua a 35, ¿cómo perche hago para enfriar el agua con el aire? Bien, desde ese punto de vista, olvídate, el aire va a querer calentar al agua. Pero en este proceso, aire-agua, aparece otro señor que hasta ahora no habíamos mencionado, que es la transmisión
de masa, de materia, de uno hacia el otro. Y esto pasa por una capacidad que tiene el aire atmosférico, planeta Tierra, en absorber vapor de agua en sí. Y eso el aire lo hace hasta un valor de saturación que depende de la temperatura del aire. Y mientras esté el aire en contacto con agua, se va a saturar hasta donde pueda. ¿Qué quiero decir? Si yo pongo una corriente de aire a 20 grados centígrados y la pongo en contacto con agua, ese aire va a tender a hidratarse hasta su máximo. Si está en contacto con el agua. Y ese máximo depende de la temperatura. Cuanto mayor temperatura tiene el aire, más posibilidad de contener vapor de agua en sí tiene. Máximo, no significa que la tenga, ¿verdad? Entonces, con este segundo dato, que aparece otro en juego, no únicamente calor sensible, sino transmisión de masa, que depende de la presión parcial del vapor de agua, va a haber otra fuerza impulsora que transmite energía. Y esta va de mayor presión parcial de vapor a aquel que tiene menor presión parcial de vapor. Y esa transmisión de masa viene acompañada de su energía asociada. Si yo pierdo masa, estoy perdiendo energía. Y si pierdo energía, puedo tener un proceso de enfriamiento ocasionado por la propia evaporación del agua en su capa superior. Y hace un efecto de enfriamiento. Tengo a alguien que suma, que me quiere calentar, y tengo a alguien que me quiere enfriar. Dependiendo quién gane de los dos, quién gane de los dos, o el agua se enfría o el agua se calienta. Y eso depende únicamente del estado entálpico del aire y del agua. Si yo tengo, como te dije recién, aire a 45 grados centígrados, está que pela de temperatura, pero que no tiene mucha humedad absoluta, ahí la puse al 10%, ¿ves? El contenido de vapor de agua que tiene es 6,5 gramos por kilogramo. Acá, lo estoy leyendo acá, 6 y pico. Si lo pongo en contacto con alguien que está más frío, 30 grados centígrados, pero que está al 100% de humedad relativa, tengo 15 grados de diferencia de temperatura. Del aire hacia el agua que la quiere calentar. Pero fíjate, la humedad relativa que tiene el aire o el agua en esa condición es de 27 gramos por kilogramo. Tiene mayor presión parcial de vapor que el aire que tiene esta. Por ende, esto le va a entregar energía al aire y el agua se va a enfriar. Esta fuerza impulsora, por diferencia de presión parcial, le gana a la fuerza impulsora por diferencia de temperatura. Por ende, el proceso neto total es de enfriamiento del agua. Eso es lo que queremos significar. ¿Comprendiste más o menos? Sí, a ver si te seguí. O sea, una vez que vos llegas a la temperatura de bulbo húmedo, el aire ya no puede absorber más vapor porque estaría saturado, ¿correcto o no? No. No. Suponete que yo estoy acá. El aire es esto, ¿sí? Y el agua coincide con la línea de entalpía constante. Es esa cosa roja que yo tengo ahí, ¿ok? Sí, te sigo. Bien. Si esto tiene esta entalpía, el aire tiene esta entalpía, total, y el agua supongo que tiene esta entalpía, tienen la misma entalpía. Si están en contacto uno con el otro, ninguno puede aumentar ni ninguno puede disminuir su entalpía. Esto es un proceso adiabático. Y la entalpía Sí, es constante en este constante. proceso. Ahora, significa que si el aire que está acá, en este caso, ponele casi 40 grados centígrados, con el agua que está a 22 grados centígrados, ¿sí? Obviamente, el aire tiene mayor temperatura que la del agua. Va a querer calentarlo, ¿cierto? Sí, Eso sí, eso es una realidad. Pero el agua tiene mayor presión parcial de vapor
que la del aire. Por ende, va a entregarle masa al aire. El aire, en ese proceso de intercambio, ¿sí? No hay aumento de entalpía, pero sí el aire se va a enfriar. Uno diría, si se enfría, Alberto, pierde entalpía. Completamente de acuerdo. Pero ¿qué pasó? Ganó humedad absoluta. Si ganó masa, ganó energía. Por lo cual, lo que disminuye más lo que gana sigue dando cero. Por eso lo hace a entalpía constante. El aire se enfría, pero aumenta su contenido de humedad absoluta. ¿La entalpía total aumentó? No. ¿Disminuyó? No. Sigue constante. ¿Y el agua? ¿Qué le pasó, Alberto? ¿Se enfrió? No. ¿Se calentó? No. Sigue con su misma entalpía. ¿Pero qué pasó? Yo tenía una cantidad de agua, se me evaporó y se la llevó el aire, pero sigue estando a la misma temperatura. No le varió la entalpía, pero va perdiendo masa, va desapareciendo. ¿Se entiende? Ok, bien, gracias. ¿Comprendiste o quedaste? No, no, sí, sí, te seguí, te seguí. Bueno. Esto, entonces, es el significado de la temperatura de bulbo húmedo. Aparece en juego otro señor en el intercambio de energía. Entonces, todo este proceso de intercambio de calor entre una corriente de aire atmosférico y una corriente de aire lo podemos pensar, si queremos resolver, como a veces quieren los físicos, tener una ecuación diferencial que le muestre cómo es esto que ocurre. Yo puedo plantear dos fuerzas impulsoras, ¿no? Por ejemplo, un diferencial de calor total. ¿Cuál es el calor total transmitido en este proceso, en estas dos corrientes, aire y agua? Lo puedo pensar como un diferencial de calor sensible más un diferencial de calor latente, ¿verdad? El calor sensible vendrá representado por la variación de temperatura que tiene la corriente de aire. Y el diferencial de calor latente estará representado por la ganancia o pérdida de masa, o sea, de vapor de agua de la corriente de aire. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pusimos dos cositas. Esto más esto es el total. ¿Bien? Sí. El calor sensible lo puedo pensar como una ecuación newtoniana, ese diferencial de calor sensible, como un convectivo, un determinado valor de un convectivo entre la corriente de aire tocando la película de agua. ¿Cuánto vale este convectivo? Dios sabrá. Una diferencia de temperatura entre quién? La temperatura del aire no saturado, T, esta, y la temperatura del agua, representada por quién? Por el aire que copia la temperatura del agua y estando en la condición de saturación. Por eso la dibujo sobre la curva de saturación. Por esta, por ejemplo, que marqué yo acá. ¿Se entiende? El calor sensible estará determinado por la diferencia de temperatura. Esta, ponele 39 grados, y esta que dice 28 grados centígrados. Bien, la diferencia de temperatura es la fuerza impulsora para esta transmisión de calor sensible, por un diferencial de área y por un valor de un convectivo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es bien genérico, bien conceptual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, chicos, el convectivo, agarro una correlación, ¿sí? Para calcular el convectivo, aire, un caño. Este convectivo, ¿cómo lo saco? Agarro una correlación, tengo aire, una velocidad, bla, bla, sobre superficie, calculo esto. Bien. ¿Esto qué es la temperatura de la superficie y el otro la temperatura del aire? Bien. ¿Y el área de intercambio que tengo entre un equipo y otro? Bien. Y ahí calculé cuál sería la potencia de transmisión que tengo en ese efecto. Esto lo pienso de la misma manera.
¿Esta área qué es? La superficie mojada. ¿Bien? Y el calor latente lo puedo pensar. Si yo conociera el diferencial de calor latente, ¿no? Si yo conociera el caudal másico de vapor de agua transmitido, ¿no? Entre uno y otro. Estos son kilogramos por segundo, kilogramos por hora. Si yo conociera eso y lo multiplico por la entalpía de evaporación del agua, tendría cuál es el caudal, ese diferencial de calor latente, asociado por la masa. La masa que se transmite únicamente es vapor de agua. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Bien, por ahora, listo. Después decime, che, ¿y de dónde sacas esos valores? Bueno, macanudo. Pero el total es la suma de dos, uno sensible y uno latente. El sensible, la S sencilla, fórmula newtoniana, expresado. Y el latente, y si vos sabés cuál es la masa, el caudal másico de vapor de agua que transmitís, sí, dame eso, chocolate, ¿viste? Lo multiplico por la entalpía de vaporización y listo. Ese es el calor que corresponde. ¿Cuánto valdrá? Dios sabe. Ok. Ahora, toda esta película de vapor, esta masa de vapor, es transferida por la superficie de contacto que tiene el aire con el agua. Por lo tanto, yo lo podría expresar en función de qué? De un coeficiente, de una constante de difusión. Pasa por difusión en la película, en la interfaz. Entonces, ese diferencial de caudal másico que se transmite, lo puedo pensar como una constante de difusión por una diferencia de presión parcial de vapor entre la presión parcial del aire no saturado, esta presión parcial. ¿Ven que acá yo estoy poniendo contenido de humedad absoluta? Pero estos gramos por kilogramos son. Esto también es proporcional a la presión parcial de vapor. Aquel que tiene mayor contenido de humedad absoluta tiene mayor presión parcial de vapor de agua. ¿Bien? Entonces, ese diferencial de caudal másico yo lo puedo pensar como una constante de difusión, una diferencia de presión parciales de vapor por un diferencial de área. Pero esta presión parcial de vapor es proporcional a la humedad absoluta que tiene el aire. Por ende, esto mismo yo lo puedo expresar con un cambio de variables en función de una diferencia de humedad absoluta por una constante de difusión, con un cambio de variable, y el diferencial de área. Y si a eso lo multiplico por la entalpía de vaporización, es el diferencial de calor latente. ¿Ven? Es esto que estoy acá. Acá estoy reemplazando este diferencial de caudal másico por esta expresión. En función de la presión parcial, en función de la diferencia de presión parcial. Y como es proporcional, le hago un cambio de escala y lo expreso por una variación de humedad absoluta, el contenido de humedad absoluta. Y expresé el diferencial de calor latente de esta manera. ¿Ok? Ahora vamos a seguir trabajando con esta expresión. Esta la dejamos ya como constante. ¿Bien? Esta. Y ahora vamos a seguir trabajando con esta a ver dónde llegamos o dónde se ha llegado. ¿Bien? Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Yo no. ¿Qué se ha hecho? Acá se trata de determinar cuál es ese valor de esa constante de difusión en este diferencial. Bueno, para eso, ¿sí? Una persona, Lewis, del cual le corresponde el famoso número de Lewis, que es un número adimensional, demostró que en un proceso de transformación adiabática, ¿eh? Entre una corriente de aire y una corriente de agua, adiabática, ¿por qué? Porque es una transformación en donde tienen la misma entalpía, ambos. Bien. Demostró que esa constante de difusión
es aproximadamente igual al valor del convectivo entre el aire y el agua dividido el calor específico a presión constante del aire. ¿Bien? O sea que esta constante de difusión es aproximadamente igual a el valor del convectivo pelicular dividido el calor específico del aire a presión constante. Para eso, ¿qué hicieron? Bueno, hicieron una demostración en un proceso adiabático. Si el proceso es adiabático, bien, el calor latente es igual al calor sensible, lo que estuvimos explicando, ¿verdad? Entonces, utilizando estas dos ecuaciones que ya resolvimos antes, ponen que esa constante de difusión, diferencia de humedad absoluta, calor latente de vaporización diferencial de área, es igual a el diferencial de calor sensible, dado por un convectivo y una diferencia de temperaturas entre el aire no saturado y el aire saturado. De ahí observan esta expresión. De esta igualdad sacamos esta expresión. Y utilizan otra ecuación más en donde se tiene en cuenta la disminución del calor sensible del aire en esta transformación, que es igual a la variación del calor latente del aire. Y ponen esta expresión que está determinando. Esto es una diferencia de calor sensible, como el caudal másico del aire, el calor específico del aire, la diferencia de temperatura en la transformación que sufre el aire, más la humedad absoluta, perdón, el caudal másico del aire por la humedad absoluta que tiene, esto es vapor, por el calor específico del vapor, por la diferencia de temperaturas en la fase de vapor. Todo esto, que es un calor sensible, es igual al calor latente, caudal másico del aire, por la diferencia de humedad absoluta entre la entrada y la salida y el calor de vaporización. Con esta otra expresión llegamos a otro determinado término. Fíjense que el primer término es igual, el primero de esta ecuación es igual al primero de esta otra ecuación. Con lo cual igualan sus segundos términos, que es este y este. Igualando esos segundos términos, despeja la constante de difusión y obtiene que es igual al convectivo que tiene el aire con respecto al agua, calor específico del aire seco, más la humedad absoluta por el calor específico del vapor. Este término es realmente muy pequeñito, no contribuye, no suma al valor del calor específico del aire. Por eso decimos que esta constante de difusión aproximadamente es igual al convectivo del aire dividido el calor específico del aire seco. ¿Bien? Y ahí, reemplazando este valor de la constante de difusión en la ecuación diferencial del calor latente, tenemos esta expresión. Esta expresión que me está diciendo el convectivo del aire con respecto al agua, sabe Dios cuánto vale, calor específico del aire seco, esto es la humedad absoluta y el calor específico del vapor de agua, es pequeñito, entalpía de evaporación del agua y diferencia de humedad absoluta entre el aire seco y el aire saturado. Estas diferencias de humedades absolutas. Esta, que acá estaría marcando 25, y esta, que acá estaría marcando 10. Por un diferencial de área. Bien, por ende, ahora la agarra y dice, bueno, sumemos las dos, la del calor latente y la del calor sensible, que eso me daba el calor total transmitido, que es lo que aparece acá. Esta que quedó igual, del tipo newtoniana, y esta última
que expresamos últimamente, que es esta. Bien, esta sería el formato de la ecuación diferencial. Con esta ecuación, trabajando, despejando y agrupando los términos de esta manera, cambiamos la igualdad, ¿sí?, de este término igual a todo este factor que está expresado acá. Esto nosotros normalmente lo ponemos, pero para tener una idea de la valoración física del porqué de estos términos. Queda expresado todo este término acá, fíjense, calor específico del aire seco por la temperatura, por el calor específico por la temperatura no saturada, humedades absolutas, diferencias de temperaturas, diferencias de humedades absolutas, todo este término. ¿Por qué agrupamos todo este término? Porque después otro investigador demostró que todo este término que figura acá, es aproximadamente igual a las diferencias de entalpía, este término, todo esto que está acá, es igual aproximadamente a la diferencia de entalpía entre el aire no saturado y el aire saturado. ¿Qué quiero decir? Que todo este término que está acá es aproximadamente igual a la diferencia de entalpía de este punto y de este punto. Este que estoy moviendo es el aire no saturado y este que estoy moviendo es el aire saturado. Estas diferencias de entalpía es aproximadamente igual a todo este término que figura acá. Con lo cual, arrancamos de que este factor es igual a esa diferencia de entalpía, que es la ecuación diferencial final que relaciona cuánto vale el calor total transmitido entre una corriente de aire y una corriente de agua. Está dada por, fíjense, un valor del convectivo entre el aire y el agua, imposible de calcular analíticamente. Depende del calor específico del aire seco, de la humedad absoluta que tiene el aire que estoy utilizando, del calor específico del vapor del agua y de esa diferencia de entalpías entre el aire saturado y el aire no saturado. Bien. En definitiva, todo este valor, si yo resolviera esa ecuación diferencial, es como que es una constante de la torre de enfriamiento de agua. Y la única variable que determina el calor total transmitido es esta diferencia de entalpías entre el aire no saturado y el aire saturado que le corresponde como si fuese al del agua. Bien, más o menos a modo de idea, ¿se entiende el formato de esa ecuación diferencial? Sí. O sea, todo lo que yo mostré acá y hablé muy por el aire son pasos matemáticos de plantear ecuaciones, resolver, ir sacando igualdades. Y después esas igualdades representarlas por alguna otra función física apropiada para poder calcular ese calor total intercambiado. Llegamos a una ecuación diferencial total de este formato. ¿Bien? Ok. Estas ecuaciones diferenciales, analíticamente, no se pueden resolver. ¿Por qué? Porque vos no podés de ninguna manera determinar en forma analítica un valor de un convectivo entre una corriente de aire y una corriente de agua que cae. No hay forma de expresarlo analíticamente, como si fuese aire sobre un cilindro, aire sobre una superficie plana, en donde yo puedo hacer alguna analogía matemática. Esto es imposible. Por lo cual, estas expresiones en forma analítica no se resuelven.
Bien. ¿Cómo se resuelven? En forma experimental. Y ahora vamos a charlar un poquito a modo conceptual de cómo es eso. Lo que sí, vos tenés que tener una idea, este calor total que se transfiere entre una corriente de agua y una corriente de aire, básicamente, bajo una geometría constante de un equipo hecho, depende fuertemente de estas diferencias de entalpía. Esta, que es el aire el cual yo estoy utilizando en la torre de enfriamiento de agua. Y esta es la condición de entalpía del aire que yo quiero enfriar. Del agua. Mientras el agua tenga una entalpía mayor que la entalpía del aire que yo quiero utilizar, ¿qué quiero decir? Que esté por arriba de esta línea de entalpía. Mientras el agua tenga una condición de entalpía superior a la del aire que yo utilizo, puedo enfriar esa corriente de aire. Esa corriente de agua. Y cuanto mayor sea esa diferencia de entalpía, más energía voy a transmitir en el proceso. Es como si fuese la fuerza impulsora para transmisión de energía. La diferencia de entalpías entre entre estos dos elementos. ¿Comprende? Sí, sí, sí. Burdamente. Por ende, si el agua tuviese una entalpía, caigo ahí, igual a la del aire, listo, no hay diferencia de entalpía, no hay transmisión de energía, esa entalpía constante. Ahí qué va a pasar. El agua, que estaría representado acá por este tramo, ni se enfría ni se calienta. Y el aire no pierde entalpía, queda entalpía constante, lo cual no significa que no se enfríe. El aire se puede enfriar, como vos ves acá, si saliera en el proceso con esa condición, se enfrió, pero ganó humedad absoluta, o sea, ganó energía. En definitiva, perdió y ganó. La general sigue siendo cero, entalpía constante. ¿Esto se acuerdan que habíamos visto cuando vimos evaporadores que se llamaba enfriamiento evaporativo? Le bajaba la temperatura al aire, pero le aumentaba la humedad absoluta. Se llamaba enfriamiento evaporativo. Lo que hacía un evaporador era siempre enfriamiento y deshumectación. Esto que están viendo acá, lo que le pasaba al aire en el paso de un enfriador de aire. Y el otro que habíamos visto era esto, que se utilizaba en las torres de enfriamiento de agua. Bajarle la temperatura a una corriente de agua utilizando aire atmosférico. Hasta un determinado límite. ¿Cuál sería el límite? La temperatura de bulbo húmedo del aire en esa condición. De ahí no puedo pasar. Entonces, ¿qué es? ¿Se entiende? Mira, vamos al caso bien práctico. Mar del Plata. Promedio, máxima temperatura, los promedios de las máximas temperaturas de verano de Mar del Plata, digo promedio, ¿se entiende, no? Promedio, 35 grados centígrados. El promedio de la humedad relativa de todas las máximas temperaturas de verano de Mar del Plata, 40% de humedad relativa. Esto en verano, con lo cual la temperatura de bulbo húmedo promedio máxima de Mar del Plata, ¿cuánto es? ¿24? Tal cual. Entonces, si yo estoy en Mar del Plata y como máximo, digo, quiero enfriar una corriente de agua utilizando aire. Mi límite va a ser en verano, ¿verdad? La temperatura de bulbo húmedo más alta. Mi límite, para no meter la pata, sería, ni se me va a ocurrir enfriar agua por debajo
de 24 grados centígrados en Mar del Plata en verano de diseño. Bien, entonces, si yo tengo que enfriar una corriente de agua, ¿sí? De 40, 50 grados centígrados hasta 26, 27 grados centígrados, no voy a pensar en poner un equipo de refrigeración para enfriar el agua. No, lo voy a usar con aire, 2 pesos con 20. Y voy a utilizar una torre de enfriamiento de agua. ¿Comprenden? Mi límite, ¿cuál es? Esta temperatura. Obvio, si estoy en invierno, 15 grados centígrados, 80% de humedad relativa, la temperatura de bulbo húmedo, ¿cuánto es? 13 grados centígrados. Estoy de fiesta. Pero esa misma torre se me trabaja en verano y me pasa esto, 10, 20, 30, 40, y me pasa esto, no voy a poder enfriar agua a 13 grados centígrados. No la voy a bajar de 24 ni de casualidad. Por eso mi condición de trabajo es la de verano, la peor. ¿Queda claro? Sí, sí, muy claro. Bien, bien. Entonces, ¿qué es una torre de enfriamiento de agua? Es nada, mira, un depósito de agua en donde hay una bomba que toma agua de ese depósito, impulsa un determinado caudal, ¿sí? De agua, lo manda a quién? A algún intercambiador de calor, o sea, esta agua yo la uso como fluido, intercambiar calor con alguien. Va a un intercambiador de calor. Por ejemplo, algunas cosas que calcularon ustedes, de equipos, ¿no? Esa agua toma energía enfriando a otra sustancia, no me importa quién es. ¿Y cómo toma esa energía el caudal de agua? Tomando temperatura. Aumenta su temperatura, ¿verdad? O sea que ese caudal de agua, por el calor específico del agua, por el delta T que ganó el agua, es la potencia del intercambiador de calor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Todos de acuerdo? Uno solo de acuerdo, el resto en contra. ¿Perdiste? Bien. Ahora, a no ser que yo esté en un barco y esta bomba vengo succionando del mar y la tiro, no tengo problema porque sigo tomando agua fría del mar. Ahora, si yo estoy en un lugar donde no tengo disponibilidad de agua, yo no puedo tirar esta agua porque no tengo de dónde sacar más. No me puedo enganchar de OCE y usar agua potable. No lo puedo hacer, está prohibido. Entonces, esta energía que tomó el agua, esta temperatura que tomó, la mando a una torre de enfriamiento de agua para volver a disminuir la temperatura utilizando ¿qué? Aire atmosférico. Entonces, una torre de enfriamiento de agua es eso, es un equipo cerrado, ¿sí? Que tiene una lluvia en donde el agua cae en contracorriente con el aire atmosférico, movido normalmente ¿por qué? Por ventiladores. Entonces, el agua cae, normalmente el agua sube a contracorriente, ¿sí? Y ese intercambio de energía enfría la corriente de agua que cae de vuelta a la pileta, le desciende la temperatura, lo toma la bomba, la impulsa, el agua toma energía, aumenta su temperatura, va a la torre, la vuelvo a enfriar y así estoy continuamente trabajando en este tipo de sistema, con una torre de enfriamiento de agua. Y ahí en el interior de la torre, normalmente se pone un relleno. ¿Un relleno qué es? Es cualquier cosa que tenga mucha superficie para que se moje y haya muchos metros cuadrados de contacto directo entre el agua y el aire. ¿Bien? Como les dije, el aire va a ganar energía. ¿Qué quiere decir? Que va a captar parte de esta corriente de agua que la va a evaporar, la va a tomar el aire como vapor y se lo va a llevar. O sea que
de a poquito, el aire va disminuyendo masa del agua, que la hace evaporar y se la lleva el aire. Bien, por eso este sistema necesita ir recuperando un determinado caudal de agua, que es el que ha sido evaporada por el aire y llevada como humedad absoluta del aire. Esa pequeña cantidad, para ir reponiéndolo. Si no, este sistema, trabajando en forma continua, llegará un momento en que se evaporó toda el agua y no quedó nada. Bien, básicamente esto es una torre de enfriamiento de agua. ¿Se entiende cómo es? Va, yo por lo menos lo seguí. ¿Che, alguien más puede hablar? Sí, sí, sí. ¿Se comprende? O sea, no es nada. Es un relleno con un ventilador de aire y una lluvia donde viene una bomba que impulsa agua y la hace chorrear para que haya un intercambio agua-aire. Bien, esto, esquemáticamente, es una torre de enfriamiento de agua. ¿Ven? ¿Qué tiene? Un depósito, acá viene la conexión de la bomba de agua, chupa agua de la pileta, impulsa un determinado caudal, va a algún lugar donde esa agua toma calor de algún proceso industrial, sea cual fuere. Vuelve, entra por una cañería, esa cañería tiene picos de lluvia que esparcen toda el agua sobre un determinado relleno. Este relleno, ¿qué tiene que tener? Por metro cúbico de volumen, muchos metros cuadrados de superficie, para que se moje y el aire, que es impulsado o aspirado por un ventilador, en este modelo está acá arriba, el aire ingresa por las ventanitas abiertas por acá, sube en contracorriente, toca a todo el caudal de agua, ¿sí? Se produce este intercambio de calor, parte del caudal de agua se evapora, una pequeña fracción, y es llevada por el aire en forma de vapor, y es expulsado. El agua, en su recorrido descendente, disminuye su temperatura nuevamente, cae a la pileta donde la bomba totalmente y lo recircula hacia el proceso industrial. Se calienta, vuelve, lluvia, intercambio con el aire, descenso de temperatura y así funciona en forma continua. ¿Bien? Alberto, tengo una pregunta. Vale. Una vez que en la salida del aire por arriba, después tenés una trampa de agua o algo para no perder todo el agua que vos tenés que le absorbe el aire. No, a ver. El aire entra acá tal cual está. Temperatura ambiente, lo que sea del día, la temperatura con la humedad relativa que tenga, o la humedad absoluta que tenga. Depende del día. ¿Sí? Mira, voy a sacar el cursor relativo. Hoy lo tengo en verano. 35 grados centígrados, 40% de humedad. En invierno la tengo acá, en esta condición. Suponete. Varía continuamente. ¿Está bien? Ahora, esa condición del aire, cuando trabaja la torre y yo estoy enfriando agua, ese aire absorbe humedad. Esa humedad, ¿de dónde sale? De hacer evaporar una pequeña fracción del agua, se hace vapor y el aire se la lleva. Ese vapor de agua no lo recuperás de ninguna manera. Se va y fue a parear al exterior. ¿Bien? Recupera. Se fue. Bien. Este equipo está en la terraza, en una azotea, a la corriente de los cuatro vientos. Y siempre tiene que aspirar aire, no contaminado por ¿verdad? Aire en la condición climática que esté y lo expulsa con un contenido de humedad mayor y se va
al ambiente. Esa cantidad de agüita que se fue evaporando y que se llevó el agua es exactamente la misma que tengo que ir reintegrando al sistema para que no me quede sin agua. Ese es el consumo de agua que yo tengo de la red para el sistema. ¿Comprendés? Bien, perfecto. Pero esto no, esto se fue. Chao, gracias, hasta luego. Agradecemos los servicios. Estos son los tipos de relleno que existen hoy día. ¿Mm? ¿De qué son? Son láminas de PVC, básicamente todos. Láminas corrugadas, una pegada con otra. O sea, esto es completamente poroso, no sé si lo alcanzan a ver. Si yo tiro agua acá arriba, obviamente cae por todos estos canales, ¿verdad? Y el aire atraviesa todos estos canales. O sea que si todas estas laminitas, la superficie de todas estas laminitas están mojadas, es toda área de intercambio entre el aire y el agua. Es lo que llamo el diferencial de área. Anda a calcularlo. Imposible. ¿Me siguen? Cada gotita que esté acá dando vuelta es área de intercambio térmico entre ella y el aire. ¿Está? Sí, y vos lo que buscas con eso es siempre retrasar lo máximo posible la caída de la gota. Tener el mayor contacto agua-aire. Ok. Esto no está entre el agua y el aire. No, no. No está entre el agua y el aire. Esto tiene muchos metros cuadrados de superficie, ¿me entendés? Ahora, todos esos metros cuadrados es poroso. Es para que se moje la superficie y sean metros cuadrados de área mojada, que va a estar en contacto con una corriente de aire. Es tener una buena interfaz entre el agua y el aire. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. No es, a ver, vamos a aclararlo bien. No es un caño, ¿sí? En donde yo tengo agua por adentro y aire por afuera. No. Y esto es el área de intercambio, el área del tubo. ¿Me siguen? No. Eso es una superficie, muchos metros cuadrados para que se moje y el aire esté en contacto con toda esa superficie mojada. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, bien. Bien, bien. Ahora, recién acá el compañero decía, Alberto, ¿se recupera algo? O sea, es como decir, quiero condensar el vapor de agua del aire. No, vuelvo a gastar energía. Esto que se fue, chau, listo, no lo recupero más. Ahora, a mí no me interesa que, como tengo un ventilador y tengo una corriente de aire, que el aire arrastre gotitas de agua y las tire de adentro de la torre, la salpique, ¿me comprenden? Eso es agua perdida, eso yo no lo quiero. Entonces, ¿qué hacemos? Acá arriba, arriba de la lluvia, ¿ven? Ahí arriba, se pone otros elementos que se llama eliminador de gotas o cortagotas. ¿Cuál es la finalidad? Impedir que la velocidad del aire arrastre gotas que no se evaporan, no se las está llevando el aire como vapor de agua. Arrastre gotas, las escupa y me las tire al piso. Eso es agua perdida. Entonces, ¿qué se pone? Unos cortagotas, eliminadores de gotas. ¿Qué son? Nada, un pedazo de estos elementos, por ahí tiene 10 centímetros de altura, esto 15, ¿y qué es lo que hace? Le hace cambio brusco de dirección al aire, que si arrastra una gotita, por inercia pegan y se caen de vuelta al interior del equipo, y no las elimina, las expulsa. ¿Bien? Eliminador de gotas. ¿Está bien? ¿Se comprende el criterio? Sí, sí. Bien. Nosotros en mecánica
si ustedes, ¿vieron el banco de ensayo de motores que tiene Martín? ¿El banco de prueba? No, No, yo yo no. no, tampoco. Recién, Alberto, recién se ve en Máquinas Térmicas 1. Ah, No bueno. llegué Bueno, hasta ahí. Martín ahí tiene un banco de pruebas. ¿Qué es un banco de pruebas? Es un equipo que mide la potencia de los motores que vos pones a ensayar. ¿Y cómo le mide la potencia? Bueno, ponen el motor en marcha y en la punta de cigüeñal lo acoplan y le ponen un freno hidráulico. ¿Sí? O sea, un equipo que mide el par que tiene, que hace el cigüeñal, poniendo como instrucción un freno hidráulico, o sea, un equipito que le hacen circular agua y eso le crea una resistencia mecánica, le hace generar fuerza al motor. La miden y hacen las curvas de ensayo. Ahora, ¿qué pasa? Ese agua que circula por ahí se calienta como Dios santo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué tiene el freno? Tiene una bomba de agua que impulsa un caudal a ese freno hidráulico. Esa agua se recontracalienta en función del caudal que circula. Esa temperatura, después Martín la tiene que disminuir para volver a usar el agua. Si no, consume mucha agua de OCE y vamos todo en cana. Bien, entonces, ¿esa bomba de dónde sale? Sale de una torre de enfriamiento de agua. Bien, que tiene una bomba, toma un caudal de agua, que es la que necesita el freno, lo pasa por el freno, se calienta en el freno y vuelve a la torre de enfriamiento de agua para enfriarla y volverla a reutilizar. Esa torre, color verde, está afuera del departamento de mecánica. ¿Vieron que hay unas escaleritas que va por afuera por el paticito ese chiquito? Donde está el aula 14, donde pueden ir a fumar y todo eso. ¿En mecánica? Sí, sí, ahí arriba. Bueno, si miran ahí arriba, van a ver algo verde. Eso es una torre de enfriamiento de agua, que normalmente la vamos a visitar, para que se vea cómo es ahí, in situ, el funcionamiento. Entonces, ¿qué les estaba contando? Bueno, que está formada la torre por esos elementos. Bien, una torre, una bandeja, una bomba de agua, impulsa un determinado caudal, algún equipo que intercambia calor, el agua se calienta, viene a la torre, es enfriada mediante aire atmosférico, algo de agua se me evapora de ese caudal, una fracción, por ahí 1, 2% del caudal que circula se evapora. Por cada 5 o 6 grados centígrados de descenso de temperatura del agua. ¿Mm? Es lo que me consume la torre. Potencia eléctrica del ventilador, potencia eléctrica de la bomba y algún consumo de agua de reposición que yo le tengo que dar a la torre para que siempre esté el mismo volumen de agua recirculando, ¿no? Si no se me seca la torre al cabo de un tiempo. Y material de relleno. Yo en esta parte no me voy a meter mucho ahora porque andamos con falta de tiempo, pero voy a reordenar la idea de esta manera. A ver, déjenme pararme en alguna ecuación general. ¿Qué es esta? Esta era el formato, este numerito, no importa, es un reemplazo de esos valores que tenía por valores de las propiedades que representan. Me voy a ir a una ecuación esta. ¿Ven? Esta era la ecuación diferencial de transmisión de calor total, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Bueno, esto en unidades métricas, el calor específico del aire seco, y en la práctica, entre tal temperatura y tal temperatura, ¿cuál es la humedad absoluta que puede tener el aire entre un mínimo y un máximo para el uso de las torres de enfriamiento de agua en la práctica que nosotros utilizamos? Y el calor específico del vapor de agua,
podríamos decir que en unidades métricas, normalmente esto tiene este valor. Por eso se reemplazó este 2,245, está representando esto en la práctica. Pero no importa, supongamos que esta es la ecuación diferencial. Bien, este es el comportamiento de la torre. Y esto es la diferencia de entalpía. ¿Entre quién? Entre el agua que yo quiero enfriar, sea la temperatura que quiera, y la entalpía del aire no saturado que yo voy a utilizar en la torre. Vuelvo a cargar porque se me terminó. Bien, ¿qué quiero decir? Si yo estoy trabajando en algún momento con aire a una determinada condición, lo que estoy moviendo, supongamos esto, verano, Mar del Plata, promedio, acá, ¿sí? En esta condición, ¿me siguen? A modo de ejemplo, 35 o 40% de humedad relativa. Y yo quiero enfriar agua que está a, mira, la pongo acá, es 30 grados centígrados. Si la pongo por acá, es 35 grados centígrados, ¿no? Si quiero enfriar agua, esa es diferencia de entalpía que tiene la ecuación diferencial, esta, es esto que yo estoy marcando acá. La entalpía que tenga el aire, que me toma siempre como condición extrema máxima de verano, y la temperatura del agua que yo quiero enfriar. Mientras esté por arriba de esta temperatura, yo la puedo enfriar. ¿Bien? Y esta diferencia de entalpía es la fuerza impulsora que me permite ver cuál es la transmisión de calor total que yo voy a tener con el aire y el agua. ¿Esta parte me la comprendieron? Sí, 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 sí. Bien. ¿Y el resto de dónde sale? Y el resto sale de todo esto, convectivo, diferencial de área. Tendrá que integrar esta ecuación diferencial y ver cuál es el valor de área total de intercambio de calor. ¿Cuánto vale el coeficiente pelicular entre el agua y el aire que va a circular? En definitiva, ¿qué estoy diciendo? Tengo que calcular todo ese valor analítico de este cacharro, de este tamaño, como lo construí yo, con este relleno y con esta altura. O sea, no lo puedo resolver analíticamente. Ahora, si yo tengo este señor armado, construido, ¿sí? Construido, y hago circular un determinado caudal de agua y un determinado caudal de aire, porque puse el ventilador, entonces el caudal de aire es fijo para este equipo, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Y si pongo una bomba que tira 30.000 litros por hora, ese caudal de agua es fijo en este equipo. O sea, esta relación de caudal de agua y aire es fija en este equipo. Funcionándolo de esa manera, yo tendría que calcular cuál es el valor del convectivo del aire con respecto al agua trabajando en esta condición. ¿Vos te pensás que yo puedo calcular analíticamente el valor del convectivo? Olvídate, es ciencia ficción. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Lo resuelvo mediante ensayos experimentales. El fabricante pone este modelo de torre, y lo hace funcionar. Mediante un ensayo térmico puede calcular cuánto vale este factor. Y teniendo en cuenta cuánto vale, o determinar cuánto vale este factor para esa torre que yo estoy ensayando. ¿Queda claro, no? Para esa torre, si yo consigo este valor es constante para la torre, porque este convectivo no va a variar. El diferencial de área mojada de esa torre
Los metros cuadrados de relleno con la pared mojada, con la tuerquita mojada, todo es área de intercambio. No va a variar. Y este valor no va a variar. O sea que eso es una constante para esa torre únicamente. Si el fabricante determina esto, el calor total transmitido de esa torre de agua depende únicamente de este valor. Y este valor depende de qué? Del aire atmosférico que estoy utilizando y de la temperatura, básicamente, del agua que yo quiero enfriar. Por ende, ¿qué quiero decir? Que puede determinar cuál es el comportamiento de esa torre de enfriamiento de agua para cualquier condición de diferencia de entalpía, porque este valor lo conoce. Con lo cual, sabe cuál es la potencia de intercambio que tiene ese equipo únicamente en función de una variación de entalpías para ese determinado caudal de agua. Entonces, básicamente, el fabricante, ¿sí? Si yo le indico que quiero enfriar, a ver dónde ando, que yo quiero enfriar una determinada cantidad de agua, o sea, un caudal de agua determinado. Quiero enfriar 20.000 litros por hora de agua desde una temperatura de tantos grados centígrados hasta una temperatura de tantos grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué le estoy dando? Caudal de agua, diferencia de temperaturas. Eso me da la potencia de intercambio térmico que yo requiero, ¿verdad? Kilocalorías hora o kilowatts. Y le indico que la condición del aire donde yo la voy a utilizar es tanto. ¿Determinada por qué? Por la temperatura de bulbo húmedo a la cual va a trabajar el aire. La temperatura de bulbo húmedo a la cual va a trabajar el aire es la peor condición que yo pueda tener de trabajo. Si fuese en Mar del Plata, la peor condición, o sea, la temperatura de bulbo húmedo más alta, sería de 24 grados centígrados, ¿correcto? Sí, ¿Sí? No voy a pensar la de invierno, porque cuando me agarra en verano, soné. Entonces, la temperatura de bulbo húmedo más alta es la peor condición de trabajo para mí. ¿Cuál va a ser? En verano. Bien, si fuese Mar del Plata, 24 grados centígrados la temperatura de bulbo húmedo. O sea que yo en Mar del Plata, de diseño, puedo pensar en enfriar una corriente de aire, ¿sí? Hasta una temperatura superior a la temperatura de bulbo húmedo del aire que yo tenga. Bien, no puedo querer enfriar una corriente de aire hasta igualar la temperatura de bulbo húmedo del aire. ¿Por qué? Porque si no tengo fuerza impulsora, si esta permítame que estoy buscando la ecuación para que ustedes la puedan observar. Si yo quiero una determinada potencia de intercambio térmico, suponete, yo dije 20.000 litros por hora, con un salto térmico de 10 grados centígrados, por el calor específico del agua, que vale 1 kilocaloría por kilogramo grados centígrados. 20.000 por 10, 200.000. Por 1, 1. Quiero un intercambio térmico de 200.000 kilocalorías hora. ¿Eso qué significa? Enfriar una corriente de agua de 20.000 litros por hora, suponete, de 40 a 30 grados centígrados. Delta T 10, 200.000 kilocalorías hora. Si yo quisiera enfriarla hasta una temperatura, en vez de 40 a, dije, 30, de 35 a 25, o sea, la temperatura de salida del agua muy próxima a la temperatura de bulbo húmedo, esta diferencia de entalpía se hace muy chiquitita.
Con lo cual, para mantener un valor fijo de intercambio térmico, lo que se me hace muy grande, que es el área de intercambio. O sea, tendría que tener una torre de enfriamiento de agua de tamaño muy grande, con lo cual no es práctico. Por eso, la temperatura de enfriamiento máxima del agua que utilizamos es 3 o 4 grados, ¿sí? Como mínimo por arriba de la temperatura de bulbo húmedo. Bien, suponete, yo en Mar del Plata, si quiero enfriar una corriente de agua, no le voy a pedir que salga a 24, porque me voy a complicar. Entonces, mi límite sería 3 o 4 grados por encima de mi temperatura de bulbo húmedo. ¿Cuánto, por ejemplo? 27, 28 grados centígrados. A eso se le llama acercamiento de la torre de enfriamiento de agua. ¿Sí? El acercamiento es la temperatura de salida de agua de la torre, temperatura fría de salida de agua de la torre, menos la temperatura de bulbo húmedo. Eso se llama acercamiento. Y ahora se me perdió por dónde anda para que quede expresado y ustedes lo vean, ¿no? Pero es la temperatura de salida del agua, la que tengo acá en la pileta, menos la temperatura de bulbo húmedo del aire. Eso se llama acercamiento. Normalmente ese acercamiento está por arriba de 3 o 4 grados centígrados. ¿Para qué? Para que el tamaño de la torre de agua, de enfriamiento de agua, sea razonable y no sea gigantesco. Y lo otro, la temperatura de entrada a la torre menos la temperatura de salida, es el delta T del agua. Bien, entonces, si yo a un fabricante de torres le digo cuál es mi necesidad, necesito enfriar un determinado caudal de agua con un salto térmico de tanto, desde esta temperatura hasta esta temperatura, y con un acercamiento de tantos grados centígrados, que viene a ser la temperatura de salida del agua menos la temperatura de bulbo húmedo, el fabricante de torre me selecciona una torre de enfriamiento de agua que cumpla con esas condiciones. ¿Bien? Para eso, ¿qué sabe el fabricante? Tiene este modelo de torre, sabe cuál es su capacidad de intercambio y sabe si es capaz esta torre de enfriar ese caudal de agua con esas condiciones de trabajo. Si este modelito de torre no lo cumple, va a uno mayor, hasta que encuentra una torre que cumpla con la capacidad de enfriamiento que yo requiero. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Se comprende? Sí, sí, clarísimo. ¿Más o menos todo? ¿Se comprende? Bien. Ahora vamos a hacer dos cositas para terminar. Una es tratar de explicar cómo están estandarizadas los modelos de torres de enfriamiento de agua. Y la otra va a ser mediante un grafiquito, que hoy en día ya no se usa más. Uno habla con el fabricante y el fabricante te dice qué es lo que tenés que usar. Cómo nosotros podemos utilizar algunas tablitas para seleccionar torres de enfriamiento de agua un poco a la antigua usanza, porque estas tablas ya no las usan más. El fabricante te dice qué es lo que tenés que necesitar sin que vos tengas que seleccionar nada. ¿Bien? Pero es lo que vamos a realizar. Las torres de enfriamiento de agua están estandarizadas en función de la capacidad de intercambio térmico que producen, o sea, de la capacidad de enfriamiento de un caudal de agua. Las torres las estandarizaron los norteamericanos y especialmente para los equipos de aire acondicionado. Bien, que también tendrían una estandarización. Los equipos de aire acondicionado trabajaban con sistemas de enfriamiento, ¿sí?
por compresor, trabajando con un refrigerante que es R22, hoy ya no utilizado más. Tenían un enfriador de aire para acondicionar el aire en el interior de un recinto. Bien, y el compresor trabajaba con un condensador enfriado por agua. Un condensador enfriado por agua, ustedes lo pueden suponer como un condensador, como un intercambiador de calor de casco y tubo, como el que ustedes hicieron en la práctica. Por el interior de los caños circula agua, pero por el exterior de los tubos se inyecta la descarga del compresor. Y ese intercambiador de calor lo que busca es la condensación del fluido refrigerante para que pase de un estado de vapor de alta presión y temperatura y salga como un líquido saturado a alta presión y temperatura de condensación. Bien, entonces, la unidad frigorífica que utilizaban los americanos no era el kilowatts ni la kilocaloría hora. Utilizaban una unidad de potencia para esto americana, que se llama tonelada de refrigeración. Bien, ¿qué es la tonelada de refrigeración? Bien, es la cantidad de energía que yo le tengo que sacar a 2000 libras de hielo a 0 grados centígrados para que se transforme en 2000 libras de agua a 0 grados centígrados. O sea, sacarle el calor latente de solidificación. ¿En qué tiempo? En 24 horas. Eso se llama tonelada de refrigeración. Recuerden que 2000 libras son aproximadamente 1000 kilogramos. De ahí la palabra tonelada. ¿Bien? Esto, en definitiva, es equivalente, la tonelada de refrigeración, a 3026 kilocalorías hora. O si te gusta, es equivalente a 3,51 kilowatts. Eso es la tonelada de refrigeración. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Por qué tonelada? Porque es Yanquilandia y la aplicaban ellos. Bien. Ahora, ¿cómo trabajaba un aire acondicionado bajo condiciones estándar de funcionamiento? Bien. Si yo tengo un evaporador, ¿sí?, que extrae o que hace una capacidad frigorífica de una tonelada de refrigeración. O sea, ¿qué quiero decir? Hace un efecto de enfriamiento de 3026 kilocalorías hora, o si te gusta, 3,51 kilowatts. ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. Ese evaporador funciona o funcionaba con R22, el refrigerante halogenado. Y como estándar tenía temperatura de evaporación 45 Fahrenheit, que son 7,2 grados centígrados. Esa es la condición de librito estándar de funcionamiento. Bien, para eso utilizaban un compresor alternativo, bien, a pistón, que funcionaba descargando a un condensador casco y tubo como condición estándar de funcionamiento, ¿no?, indicaban que tenga una temperatura de condensación de 105 grados Fahrenheit, que son 40,5 grados centígrados. En esa condición trabajaba en forma estandarizado el aire acondicionado. ¿Bien? En estas condiciones de trabajo, el compresor consumía por cada tonelada de refrigeración una determinada potencia de compresión, equivalente a una carga al condensador de 1,24
toneladas de refrigeración. ¿Qué quiero decir con esto? Que la carga al condensador es un 24% mayor que la carga de evaporación en el sistema de aire acondicionado. Este 24% más es equivalente al trabajo del compresor, ¿sí? El motor eléctrico que trabajaba el sistema. ¿Queda entendido? Sí. ¿Bien? Ok. Vieron que la potencia cedida al condensador es igual a la potencia en el evaporador más la potencia consumida en el motor eléctrico del compresor para que comprima y descargue a estas condiciones de trabajo. ¿Bien? Como esto es estándar con ese refrigerante, básicamente que por cada tonelada de refrigeración, la carga al condensador es un 24% más grande. Si fuese en kilowatts sería lo mismo. ¿Bien? Ok. Entonces, por cada tonelada de evaporación, al condensador le estamos pidiendo que entregue o que intercambie un 24% más que esa tonelada de refrigeración. Macanudo. Con esta condición de trabajo de temperatura de condensación. Para condensar esto, estandarizaron que por cada tonelada de refrigeración que se realice en el evaporador, ellos van a usar 3 galones por minuto de agua. 3 galones por minuto de agua es lo mismo que 681 litros por hora de agua. ¿Bien? Y estandarizaron la temperatura de entrada del agua y la temperatura de salida del agua. ¿De dónde? Del condensador casco y tubo. Y lo estandarizaron, temperatura de entrada del agua 29,5 grados centígrados, que son 85 Fahrenheit, y salida 95 Fahrenheit, o sea, 10 grados Fahrenheit de salto térmico, que vendría a ser 35. Para nosotros son 5,5 grados centígrados de temperatura. ¿Estamos correctos? ¿Venimos bien hasta ahora? Sí, sí, venimos bien. Bien. ¿Qué quiero decir, chicos? Que 681 litros por hora por 5,5 grados centígrados de salto térmico, ¿sí? Por el calor específico del agua, que es 1 en kilocalorías por kilogramo grados centígrados, me daría esta 1,24 toneladas de refrigeración. O, si te gusta, 1,24 por 3026 kilocalorías hora. ¿Qué es esto? 3742 kilocalorías hora. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí, sí. ¿Se entiende? Bien. Ahora, al condensador, que hace esto, utilizando este caudal de agua con este salto térmico, requiere para su funcionamiento una torre de enfriamiento de agua, ¿sí? Que enfríe 681 litros por hora de 35 grados centígrados a 29,5 grados centígrados. O sea, enfriar ese caudal de agua nuevamente para ser utilizado. Pero con una temperatura de bulbo húmedo de los Yanquilandia que las estandarizaron en 25,5 grados centígrados, que son 78 grados Fahrenheit. A la torre de enfriamiento de agua que haga esto, ¿me siguen, no? Que enfríe este caudal de agua desde esta temperatura hasta esta temperatura, con esta temperatura de bulbo húmedo, a esa torre la bautizan con una capacidad de identificación de 1 tonelada de refrigeración.
aunque en realidad está haciendo 1.24 toneladas de refrigeración de capacidad real de intercambio. ¿Bien? Pero le ponen el nombre de una tonelada ¿para qué? Para hermanarla con el aire acondicionado que hace una tonelada de refrigeración de intercambio en el evaporador. Con lo cual, si ellos compran un equipo de aire acondicionado de una tonelada de refrigeración, de una TR de capacidad de evaporación, le compran una torre de enfriamiento de agua de denominación estándar, una TR. ¿Se entiende? Hermanizan la torre con la capacidad de evaporación de la unidad de enfriamiento del aire acondicionado. ¿Ok? Sí, sí, sí. La trampa, ¿dónde está? En que en la torre de enfriamiento o el condensador no están haciendo una TR de intercambio térmico, están haciendo una 1.24 o un 25% más de capacidad, ¿no? Porque la tonelada de refrigeración son 3.026 kilocalorías hora, no tiene otro valor, ¿bien? Aunque la torre está haciendo esta capacidad de intercambio térmico, pero a esto lo llaman una TR, a la torre. Entonces, si yo me compro un aire acondicionado en condiciones estándar de funcionamiento de 25 TR, compro una torre de enfriamiento de agua de denominación 25 TR. ¿Se entiende? La hicieron sencilla para Antinabo. Va. Bueno, y esa es la denominación estándar de las torres de enfriamiento de agua. Vos agarrás cualquier fabricante de torres y vas a ver que los modelos, a no ser que lo hayan, algunos lo cambian, pero normalmente es esta estandarización es mundial. Entonces vos ves las torres que son de capacidad 5 TR, 10 TR, 20 TR, 200 TR, 500 TR. Esa TR significa tonelada de refrigeración, pero en estas condiciones estándar de funcionamiento. ¿Me comprenden? Sí. Fíjate vos, si yo tengo que enfriar, bueno, ahora voy a otro caso, le voy a mostrar una tabla de selección. Si yo voy a utilizar una torre de enfriamiento de agua, ¿sí? Para lo que fuese, y mi temperatura de bulbo húmedo es 25,5 grados centígrados, ¿sí? Mi temperatura de ingreso del agua a la torre es 35 grados centígrados. Y mi temperatura de salida de agua a la torre que yo quiero es 29,5 grados centígrados. Si yo al caudal de agua que quiero enfriar, lo divido por 681 litros por hora, directamente me da el número estándar TR que requiero de la torre. ¿Me siguieron lo que dije? Si yo quiero enfriar 100.000 litros por hora de agua, pero voy a enfriar de 35 a 29,5 con temperatura de bulbo 25,5, estoy en condiciones estándar de aire acondicionado. ¿Bien? Y por cada tonelada de refrigeración, yo utilizo 681 litros por hora. Si yo quiero enfriar 100.000 litros por hora, lo divido por esto, directamente me da el número de TR de la torre que tengo que utilizar. En este caso, divido 100.000 dividido 681, me da 146. 146 sería el modelo de la torre en condiciones nominales que yo necesito para hacer eso que quiero. ¿Me comprendieron? Sí. ¿Bien? Ok. Ahora,
Si yo quiero enfriar 100.000 litros por hora de agua, pero no a esta temperatura de entrada, no a esta temperatura de salida y no con esta temperatura de bulbo húmedo, listo, no puedo hacer lo que hice recién. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar un factor de corrección. Ese factor de corrección normalmente te lo hace el fabricante y te dice, esto es lo que vos necesitas. ¿Bien? Ahora, yo les voy a mostrar una tabla que ustedes la tienen. Que es esta. Ahora yo se la voy a mostrar. Esto no, ¿esto qué es? Esto es, mirá, lo voy a abrir. Esto es un fabricante de torres de enfriamiento de agua que tiene muchos modelos. ¿Ven? Y ven que se llama RTP 10, 15, 20, 25, 30, perdón, 200, 350. Este numerito representa TR. ¿Bien? ¿Me siguen? Y fíjate vos que acá, ¿no? Te pone la capacidad en kilocalorías hora y los litros por hora máximo que puede enfriar ese modelo de torre. Y acá en la tabla te dice base aire acondicionado, o sea, porque está normalizado. Te dice temperatura de entrada a la torre, 35 grados centígrados. Temperatura salida de la torre, 29,5. Temperatura de bulbo húmedo, 25,5. Entienden que estas son las condiciones de aire estándar de aire acondicionado, ¿verdad? O sea, de normalización de torre de enfriamientos de agua. ¿Me siguen? Sí. Una tonelada de refrigeración, 684 litros por hora. Bueno, 681, no importa, sutil la diferencia. Pero si vos multiplicás esto por la caída de temperatura, 5,5 grados centígrados, ¿sí? Te da las 3026 kilocalorías hora, o sea, la tonelada de refrigeración. ¿Bien? Y una tonelada de refrigeración son 3 galones por minuto. ¿Qué es esto? 685 litros por hora. Esta normalización, están hechas para las condiciones estándar de aire acondicionado. Ahora, si yo no voy a trabajar con esas condiciones, ¿cómo selecciono la torre? Hoy en día llamás al fabricante y le decís lo que necesitas. Quiero enfriar este caudal de agua con este salto térmico y con esta temperatura de bulbo húmedo porque la torre la voy a poner en mi casa. Y el fabricante selecciona y te dice lo que vos necesitas es una torre de enfriamiento de agua 50 TR nominal para vos. Bien, esto que te estaba mostrando hace un momento, y acá te dice qué medida tiene la torre, qué potencia de ventiladores tiene la torre, en fin, los detalles, las características de la torre, vos lo podrías manejar, por ejemplo, por una tabla de selección de torres, que son estos gráficos. Hoy esto lo hace el fabricante en forma computacional, ¿verdad? Pero fíjate lo que es este gráfico. Vamos a analizarlo un poquito. Acá, ¿qué tenemos? ¿Ven que dice acercamiento? Grados centígrados. De 3, por ejemplo, a 15. ¿Qué era el acercamiento? Era la temperatura de salida del agua que yo quiero de la torre, menos la temperatura de bulbo húmedo de diseño de la torre. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Acá empiezan a aparecer curvas y rectas. Acá, estas rectas horizontales, perdón, estas rectas oblicuas, representan temperatura de bulbo húmedo, del aire que yo voy a utilizar. Y estas otras curvas
son el salto térmico del agua que yo deseo. Y acá finalmente aparece un factor de corrección. ¿Bien? Ok. Si yo utilizaría las condiciones nominales de aire acondicionado, ¿qué serían? 35 grados centígrados de entrada, 29,5 grados centígrados de salida, el delta T estándar de torre, temperatura de bulbo húmedo 25,5. Si yo quiero enfriar un determinado caudal de agua, L, litros por hora, lo divido por 684 y directamente me da las TR de la torre en condiciones nominales que yo necesito utilizar para hacer eso. ¿Ok? Ahora, si estas condiciones de trabajo no son las que yo indiqué, necesitaré un factor de corrección para determinar cuál es la torre que requiero de clasificación nominal. ¿Bien? Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. Yo requiero, para un requerimiento, enfriar 18.000 litros por hora. Con temperatura de entrada, 50 grados centígrados. Ya no tengo nada que ver con los 35 de nominal. Temperatura de salida, 30 grados centígrados de la torre. Ya no tengo nada que ver con la condición, o parecido, de los 29,5 que condición nominal. Temperatura de... Acá no alcanzo a ver bien esto. 25, debe ser temperatura de bulbo húmedo, porque es 25. Lo voy a chequear ahora. Bien. 25 grados centígrados. Bien. Ok. Ahora, si yo divido los 18.000 litros por hora que quiero enfriar sobre 684, me daría una torre de condiciones estándar de funcionamiento, cosa que no tengo. Ahora, voy a aplicar un factor de corrección en función de eso. Yo, si fuesen condiciones nominales de trabajo, ¿cuál sería el acercamiento? De 29,5 a 25,5, ¿no? La nominal. ¿Acercamiento 4? ¿Digo bien? Todo lo que estoy diciendo es correcto, ¿no? Digo bien. Me meto en esta tabla y ¿qué hago? Cruzo una curva de salto térmico de 5,5. Y al punto encontrado subiría o me intersectaría con la temperatura de bulbo húmedo nominal, 25,5. ¿Bien? Si yo hiciera eso, me daría factor de corrección, ¿cuánto? 1. ¿Por qué? Porque estoy en condiciones nominales de torre de enfriamiento de agua. ¿Bien? Claro. Bien. Ahora, como no estoy en esas condiciones, tengo que aplicar un factor de corrección. Todas estas curvas, en definitiva, son las variables de esa ecuación diferencial, tomadas mediante ensayo, pero me muestran cómo varía el rendimiento de la torre en su capacidad de intercambio en función de cómo varían estas variables. Yo voy a tener temperatura de entrada 50, temperatura de salida 30, o sea, mi delta T no vale 5,5, vale 20. Mi acercamiento es temperatura de salida 30 contra bulbo húmedo. Ahí dice 25. Bueno, sería de 5. No, de 4,5 como el estándar. ¿Bien? Ok. Esto que yo quiero enfriar, 18.000 litros por hora, y es la capacidad de intercambio térmico que yo tengo. 18.000 litros por hora por salto térmico de 20, calor específico 1 en estas unidades, lo que yo estoy buscando es una capacidad térmica de 360.000 kilocalorías hora. Ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Sí. Esto es lo que yo quiero, sea para un aire acondicionado o sea para enfriar un motor de combustión, lo que fuese.
acá dice T2 menos T3. Esto 5, que es el acercamiento. Temperatura de salida del agua menos temperatura de bulbo húmedo. 5. Y T1 menos T2, 30 menos 50, es el salto térmico. Bueno, ¿qué hago? Divido los 18.000 litros por hora sobre 681 litros por hora por tonelada de refrigeración. Esto me daría el TR estándar. Ahora tengo que buscar el factor de corrección. ¿Cómo entro? Acercamiento 5. Entro por acá. Acercamiento 5. Hasta cortar la curva de salto térmico. Mi salto térmico ahora, ¿cuánto vale? 20. Acá tengo la curva de 20. Es esta línea. Ahí intercepté con el acercamiento de 5 grados centígrados. Bien, tengo un punto. Ahora, ¿qué hago? Voy y corto la temperatura de bulbo húmedo que me corresponde, en mi caso, 25 grados centígrados. Subo y corto la de temperatura de bulbo húmedo de 25 grados centígrados. Y acá leo el factor de corrección que le tengo que aplicar a las toneladas de refrigeración estándar de la torre, 1.6. O sea, que si yo hubiese hecho en condiciones estándar, ¿sí? Cosa que no lo es, 18.000 litros por hora dividido 600, ponele 84, me da 26.3. Esa sería el modelo de torre estándar que yo necesitaría, 26 TR. Pero no, para lo que yo quiero usar, tengo un factor de corrección de 1.6. Con lo cual me da 42.1. O sea, tengo que buscar para hacer lo que yo quiero una torre estándar de 42 TR. ¿Se entiende? Sí, Y voy y agarro cualquier fabricante, si esto está bien, ¿verdad? Cosa que lo está, cualquier fabricante de torre de enfriamiento de agua, ¿sí? Y le busco una torre de 46 TR. Por ejemplo, de este, bueno, esto es lo que necesito. No, esta es de 40, tendría que ir a la inmediata superior, de 50. Y esto sería la torre que yo necesitaría para hacer lo que yo quiero en esa condición. Busco otro fabricante, no me importa, busco una también TR50 nominal. ¿Bien? De esa capacidad. Y esa sería la torre que yo necesito para mi objetivo. Si la clasificación del fabricante está en condiciones estándar, la puedo buscar sin problema. Esto es lo que necesito. ¿Quedó más o menos claro el tema este? ¿De cómo se usan? Sí. sí, sí. Ok. Entonces, yo tengo un requerimiento y sé, no importa, no tengo nada que ver con aire acondicionado. Yo tengo que enfriar tantos litros por hora de agua. ¿Tengo el salto térmico que quiero? Bueno, ya con eso tengo la capacidad de intercambio de que necesito. ¿Tengo la temperatura de bulbo húmedo? La tengo. Ya con eso puedo seleccionar aproximadamente cuál es la torre de enfriamiento de agua nominal, de denominación nominal, que requiero para hacer lo mío. ¿Bien? Hoy en día, ¿cómo se maneja? Todos estos datos se lo pasas al fabricante de torre. El fabricante de torre te dice, esto es lo que vos necesitas. Listo. Pero conceptualmente te puedes manejar con esto si querés. Esto es lo que vamos a usar en la práctica. Yo, por ejemplo, en mi ejercicio tengo un condensador enfriado por agua, de casco y tubo. Selecciono de un fabricante un condensador y para la capacidad que yo estoy buscando, el fabricante me dirá, che, bueno, esto te da esta capacidad con este caudal de agua, entrando a esta temperatura, saliendo a esa temperatura. Con eso tenés la potencia del condensador que vos me estás pidiendo. Ahora, yo para hacer funcionar eso, tengo que ponerle una torre de enfriamiento de agua que me haga lo contrario, que me enfríe ese caudal de agua con ese descenso de temperatura, pero tengo que adicionar
qué temperatura de bulbo húmedo va a tener la torre donde va a trabajar, dónde la voy a poner. Y selecciono la torre para mi objetivo. Y tengo una idea del equipo que requiero. Bien, así es el tema. Después yo les voy a hacer algún ejemplo como les vengo haciendo, ¿verdad? De cálculo de eso. Bueno, ¿estamos bien? ¿O quedamos muy destruidos? Perfecto. No, ¿Eh? perfecto. Bien. Esto, chicos, torres de enfriamiento de agua hay por todos lados, ¿eh? Por todos lados para hacer lo que se te ocurra. Yo tengo que enfriar un caudal de agua mientras, suponete, estando en Mar del Plata, no pretenda enfriar ese caudal de agua por debajo de, ponele, 28 grados centígrados, lo voy a usar con esto, torre de enfriamiento de agua. No voy a pensar en otra cosa, es lo más barato que hay. Ahora, si tengo que enfriar una corriente de agua a 20 grados centígrados, ¿sí? Ahí estoy sonado. En invierno seguramente lo hago, pero cuando llegue verano y la temperatura de bulbo húmedo del día sea otra, no puedo dar requerimiento a lo solicitado. Y ahí estoy en el horno. ¿Bien? Ahí tendría que pensar en algún otro tipo de sistema. Por ejemplo, mecánico, con un sistema de refrigeración. Y si no me lo puedo asegurar, tendré que ir a algo mecánico que me lo asegure. Y el evaporador puede ser un chiller, lo que se llama un chiller, un enfriador de líquido, un casco y tubo, en donde evaporo refrigerante y enfrío una corriente de agua, ¿bien? O algún otro tipo de solución. Bueno, el miércoles que viene también tenemos clase virtual. Creo que va a ser la última virtual. ¿Bien? Le avisan a los compañeros, igual lo vamos a subir